Evangelio de hoy, 15 de septiembre. Lectura tomada del Santo Evangelio, según San Marcos 8, versículos 27 a 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz, y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, y perder su alma? Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Seguir a Jesús desde nuestra cruz. El Evangelio nos presenta un momento determinante de la vida de Jesús en que debe plantear a los suyos, a los que le han quedado, las razones de su identidad para el seguimiento. ¿A dónde van? ¿A quién siguen? El texto, pues, del Evangelio, tiene 4 momentos muy precisos: la intención de Jesús y la confesión mesiánica de Pedro en nombre de los discípulos, el primer anuncio de la pasión, el reproche de Jesús a Pedro y a los discípulos por pretender un mesianismo que no entran en el proyecto de Dios, que Jesús asume hasta las últimas consecuencias, como el mismo siervo de Yahvé. Y, finalmente, los dichos sobre el seguimiento. Este es uno de los momentos estelares de la narración del Evangelio de Marcos. La crisis en Galilea se ha consumado, y el seguimiento de Jesús se revela abiertamente en sus radicalidades. Galilea ha sido un crisol, ahora están a prueba los que le han quedado, cuyas carencias son manifiestas en esta confesión mesiánica. Por eso las palabras sobre el seguimiento de Jesús son para toda la gente, no solamente para sus discípulos. Es el momento de comenzar al camino a Jerusalén, con todo lo que ello significa para Jesús en su proyecto del anuncio del reino. Pedro considera que confesarlo como Mesías sería lo más acertado, pero el Jesús de Marcos no acepta un título que puede prestarse a equívocos. El Mesías era esperado por todos los grupos, y todos creían que sería el liberador político del pueblo. Jesús sabe que ni su camino ni sus opciones son políticas, porque no es ahí donde están los fundamentos del reino de Dios que ha predicado. Por eso, para aclarar el asunto viene el primer anuncio de la pasión. De esa manera dejaría claro que su mesianismo, al menos, no sería como lo esperaban los judíos y, a la vez, sus discípulos debían aprender a esperar otra cosa. Ya Jesús veía claro que su vida en Dios debía pasar por la muerte. No porque Dios quisiera o deseara esa muerte. El Dios Abba no podía querer eso. Pero los hombres no dejarían otra alternativa a Jesús, en nombre de su Dios. El reproche de Jesús a Pedro, uno de los más duros del Evangelio, porque su mentalidad es como la de todos los hombres, y no como la voluntad de Dios, es bastante significativo. Jesús les enseña que su papel mesiánico es dar la vida por los otros, perderla en la cruz. Eso es lo que pide a los que le siguen, porque en este mundo, triunfar es una obsesión,
pero perder la vida para que los otros vivan solamente se aprende de Dios que se entrega sin medida. El triunfo cristiano es saber entregarse a los demás. No sabemos si Jesús pudo hablar directamente de cruz o estos dichos están un poco retocados en razón de lo que ocurrió en Jerusalén con la muerte histórica de Jesús siendo crucificado bajo Poncio Pilato, quien decidió esa clase de muerte. Pero Jesús sí que contaba ya con la muerte, no veía otra salida. Por eso, la cruz, en los dichos, es la misma vida. Nuestra propia vida, nuestra manera de sentir el amor y la gracia, el perdón y la misericordia, la ternura y la confianza en la verdad y en Dios como Padre. Eso es una cruz en este mundo de poder y de ignominia. La cruz no es un madero, aunque para los cristianos sea un signo muy sagrado. La cruz está en la vida, en amar frente a los que odian, en perdonar frente a la venganza. Esa es una cruz porque el mundo quiere que sea una cruz, no simplemente un madero. La cruz de nuestra vida, nuestra cruz, tome su cruz, dice el dicho de Jesús, sin pretender ser lo que no debemos, sin vanagloriarnos en nosotros mismos. La cruz es la vida para los que saben perder, para los que saben apostar. Por eso se puede hablar con sentido cristiano de llevar nuestra cruz, y no debemos avergonzarnos de ello. No porque nuestro Dios quiera el sufrimiento, pero el sufrimiento de los que dan sentido a su vida frente al mundo, viene a ser el signo de identidad del verdadero seguimiento de Jesús. Amén.